el dolor y el luto son cosas que se viven y se enfrentan de formas súper diferentes. No solo entre personas, sino que además a lo largo de nuestras vidas. Y hay pocos personajes que representan esto mejor que Jim Hopper, de Stranger Things. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy día. Aquí, en la Taberna de Roca Roja, soy su tabernero Diego Fischer y hoy en día me encuentro solito en este podcast que intenta ser cada día mejor. En este capítulo, como ya lo supondrán, vamos a hablar de Jim Hopper, este personaje que acabo de nombrar. Para quienes no han visto la serie, es un personaje de Stranger Things. Les recomiendo mucho ver la serie. Si no quieren verla, igual quédense. Voy a intentar no dar tantos spoilers importantes, solo los necesarios para comprender bien a este personaje. Y a lo largo del video también estaremos hablando mucho sobre los procesos, cómo es vivir el luto y el sufrimiento y sobre todo para los hombres, que muchas veces nos cuesta mucho más poder expresar estas emociones y caemos en comportamientos súper malos o tóxicos, como se llaman normalmente, para poder vivir con estas emociones. Jim Hopper no empieza Stranger Things como un gran héroe. A pesar de ser el jefe de policía de Hawkins, que es este pequeño pueblo en lo que se llama normalmente el Small Town America, o Estados Unidos de pueblo pequeño, es un personaje que intenta no involucrarse mucho en las cosas, intenta siempre hacer las cosas rápido, ir muy al grano, ser muy pragmático en su forma de actuar y intenta no meterse mucho nunca en nada. De hecho, cuesta mucho en un principio que empiece a ayudar a la mamá de Will a buscar a su hijo. Y esto va cambiando a lo largo de la serie y vamos entendiendo por qué al ver un poco de las experiencias que lo formaron para que terminara siendo de esta forma. Vamos a ir muy directamente al grano. Todo esto empieza, bueno, en verdad empieza antes, pero la mayor parte de su personalidad de por qué es así empieza cuando él estaba casado, muy felizmente, y tenía una hija. Y a su hija le da cáncer. Un cáncer muy agresivo, muy duro, que termina acabando con su vida. Y es tanto que también termina con su matrimonio. Y Jim Hopper siempre se siente culpable por esto y tiene una aversión a poder conectar con las otras personas. En un sentido de, si no conecto con nadie, el despedirme de alguien no me va a hacer ningún tipo de daño. Que es algo que está súper mal. Y eso quiero dejar claro al tiro. No siento que Jim Hopper sea un buen ejemplo, por lo menos al principio, de cómo manejar tus emociones o cómo enfrentar el luto y el duelo, pero sí que es un gran personaje que muestra cómo ir cambiando y cómo ir creciendo con eso. Y muestra mucho una realidad de cómo es para muchos hombres, sobre todo, el vivir con estas emociones. Y por eso está en este capítulo, porque quiero que lo apreciemos como personaje y poder tomarlo como motivación para escribir nuestros propios personajes o hacer nuestros propios personajes de juegos de rol. Retomando, él se siente injustamente culpable por la muerte de su hija, pero también con el tiempo vamos descubriendo que esto viene de antes aún. ¿Por qué? Porque Jim Hopper lo enviaron a la guerra de Vietnam. Una guerra muy terrible, y cuando él estaba allá en 1966 se le pidió estar con parte del grupo de personas que esparció el componente naranja, que es un herbicida muy potente y muy terrible que a él y a todas las personas siempre le han dicho que era simplemente para acabar con la selva que hay en Vietnam y poder hacer que sus tropas pasaran de forma segura, pero en verdad es algo que es súper tóxico. Y él sabía, después le dijeron o vio a sus compañeros que intentaron tener hijos y muchos nacían con malformaciones, problemas o desarrollaban cáncer muy pronto. Muchos de sus amigos también desarrollaron cáncer y murieron. Y él aún así, a pesar de eso, quiso tener la esperanza de que iba a ser diferente y tener una hija. Aún así, salió mal, la esperanza que tuvo no fue suficiente y su hija tuvo este cáncer terrible del que ya hablamos. Entonces se genera esta cadena de eventos que le generan el sentimiento de culpa a Jim Hopper, que lo terminan siendo así. Pero mucho más allá, que tenemos esta base como súper sólida de cómo un personaje que ha sufrido cosas muy terribles de las que se siente culpable, y uno puede, de hecho, como trazar esta línea de culpabilidad directa, porque claro, él quiso ir a Vietnam, le pasó esto, quiso tener el hijo a pesar de saber cuáles podían ser las consecuencias, tuvo la hija, pasó tal y cual cosa, y así va siguiendo esta cadena de eventos hasta el momento en el que está en el día de hoy. Y también podemos ver muy bien cómo se reflejan estas cosas. Es un personaje que vive solo, alejado de la ciudad, que intenta no meterse en nada, intenta no tener relaciones cercanas, tiene como esta armadura de frialdad que defiende con armas que son el sarcasmo y la agresividad.
esta forma de responder enojado que tiene muchas veces. ¿Por qué? Porque tiene este dolor adentro que no puede expresar de ninguna otra forma y tiene que sacarlo de alguna forma y lo hace con esto y al mismo tiempo se defiende de poder ver estas como posibles cosas que podrían atacarlo, que es algo tan normal y tan hermoso como la conexión con otro ser humano. Y la verdad es que si ven un puro capítulo de esto va a ser algo que sea súper notable, súper claro, se ve al tiro cómo es Jim Hopper con las personas. Y la verdad es que es un weón súper desagradable al principio. Es alguien que choca mucho con las personas, pero igual por lo menos a mí me pasó que yo igual sentí un poco esta conexión así como... Porque también he vivido el tener que ser así, el tener que tragarse tanto los sentimientos y no poder enfrentarlos, que empiezan a generarse estas actitudes tóxicas en las personas. Y es de hecho a eso lo que uno se refiere muchas veces cuando habla de cosas como la masculinidad tóxica, cosas así, son este tipo de actitudes. Porque no, cuando hablamos de masculinidad tóxica no nos referimos a que no puedes llegar a levantar un montón de peso o cortar un árbol y sentirse increíble por eso, o poder construir una repisa, como el meme de ayuda a construir una repisa, sacar clavo o cosas así. Sino que lo que es masculinidad tóxica son estas actitudes que no hacen bien, que es el mostrarte como una persona agresiva y agresiva gratuitamente. Nadie te está diciendo que no puedes defender a tu familia, por ejemplo, sino que es agresivo porque puede ser agresivo. Acosar a las mujeres, verlas como objeto o cosas así, que es lo que se habla siempre, son temas que los que llamamos masculinidad tóxica. Las otras cosas, por ejemplo, querer proteger a alguien o hacerlo, querer hacer trabajo físico, mostrar tu fuerza, cosas así, no tienen nada de malo. Otra cosa que sí es tóxica es, por ejemplo, al hacer ese tipo de cosas, no querer usar implementos de seguridad porque eso es para, como dicen, una palabra que no voy a decir, que empieza con M, o también que es para mujeres, para niñas, cosas así. Usar los implementos de seguridad es súper importante. Úsenlos. Jim Hopper, a lo largo de su historia, aprende a no ser tanto así. Pero algo que es muy bonito, que yo encuentro que lo hace un personaje muy real, es que se le sigue escapando siempre el ser de esa forma. Y eh, aprende a conectar con las personas porque conecta mucho con la mamá de Will cuando su hijo desaparece y le empieza a ayudar de verdad. Conecta después con los niños de Hawkins y se preocupa mucho por ellos. Y eventualmente aparece Eleven, que es uno de los personajes más importantes de la serie, para quienes no lo han visto. Y Jim Hopper le empieza a ver casi como su hija, le empieza a cuidar mucho. Y eventualmente sí se convierte como en su hija realmente. No sé si legalmente, porque ahí hay unas cuestiones media que no recuerdo muy bien en este momento, pero eso es lo de menos. Pero puede expresar este cariño por ellos y cuando empieza a mostrar cómo se abre estos sentimientos se vuelve alguien súper autoritario, súper arrogante. ¿Y por qué? Porque tiene tanto el trauma de haber perdido a su hija, de haber perdido a su esposa y de haber perdido a su familia básicamente, que es una de las cosas más importantes que uno tiene en la vida. Y esto va más allá que solamente la familia biológica, pueden ser tus amigos más cercanos o cosas así. Y él sufrió tanto con esto que toma esta actitud como paradójica para evitar que esto pase de nuevo y se vuelve un padre muy terrible, en el que está controlando excesivamente a Eleven, en el que básicamente le pone todos los problemas para que vea a su pololo y es súper pesado con el pololo también. Y claro, ¿por qué? Porque aquí hay algo que a mí una vez me explicó un psicólogo, y es que uno tiene esta estructura de familia siempre, y es por esto que muchas veces los papás o las mamás pueden ser pesados con las parejas, sobre todo acá en Latinoamérica, se da aún más que en otros lados, pero tenemos esta estructura de familia y de repente llega una persona que entra a esta estructura y empieza a alejar un poco a esa persona de ti. De hecho, el mismo Jim Hopper habla de cómo antes veían series juntos o cosas así, y después ya no lo hacían porque solamente quería estar con Mike, que es el pololo. Y claro, él tiene esto de antes estabas conmigo, ahora estás con él siempre, y se siente desplazado y como si ya no lo quisieran. Y entonces las personas empiezan a sentir que esta persona está rompiendo esta estructura familiar. Y como nosotros somos muy apegados a nuestra familia normalmente, la gente se pone como modo defensa y lo empuja al resto hacia afuera. Jim Hopper hace esto a un nivel escandaloso, porque no deja ni siquiera que salga de la casa, que no la vean en el pueblo, cosas así, y obviamente tiene razones, según lo que es la serie, pero se le pasa mucho la mano, demasiado. Tanto que le cuesta igual un poco tener como más amigos o cosas así, porque la está asfixiando, ¿cachai? Es un padre asfixiante. Aún así, a lo largo de la serie, empieza a intentar conectar con sus sentimientos y como es alguien que postergó tanto eso, tanto el hablar de sus sentimientos y el contarlos, que en un momento,
cuando, gracias a recomendación de alguien, quiere hablar esto con sus hijos, o sea, con sus hijos, con su hija y su pololo, se pone muy terrible, le cuesta hacerlo y de hecho al final básicamente como que hace una broma así como de mejor lo lleva al bosque, le pegó un balazo, ¿cachai? Y, y hace como todo un guión en el que él escribe las cosas que tiene que decir. Se sienta frente a ellos con la intención de hacerlo de forma constructiva, de forma coherente, y lo hace pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. No quiero contar para si hay alguien que no ha visto la serie, pero ustedes saben a qué me refiero. Y llega a ser cómico verlo de afuera, lo mal que sale. Y aún así él guarda la carta que escribió con los sentimientos que tenía y en algún momento Eleven tiene la posibilidad de leerla en el que hablan las cosas. Pues y él quería que le gustaría como poner límites y cosas así para poder respetarse entre todos. Y esto es algo muy importante para estos personajes que le cuesta tanto conectar con sus sentimientos, con las cosas que le han hecho daño y que no ha podido afrontar, y con estas cosas que lo hacen sentir mal, que no es capaz de siquiera sentir los sentimientos buenos, el poder acercarse a la gente, el poder tener, oye hija, sabes que te respeto, te quiero, por eso quiero cuidarte, pero también quiero ser parte de tu vida. Y no puede expresar esas cosas tan sensatas, tan sinceras, que es el instinto que todo hombre y padre tendría probablemente con su hija. Y no puede. Luego de eso, bueno, Jim Hopper sigue sufriendo, sigue tocándole estas cosas terribles que tienen que ver la serie porque lo mandan a Rusia, a Kamchatka, en una parte en la que es la única persona que habla ruso, o sea, que habla inglés, y él solamente quiere salir de allí para poder estar y apoyar a la gente que quiere. Esa es como su mayor motivación, más que sobrevivir por él mismo, él lo que quiere es ir allá por estar con la gente que quiere. Y así con todas estas aventuras que tiene y enfrentarse tanto a la pérdida de las personas y a la y se abre en un ambiente igual muy poco seguro porque es la vida real, eh, a ser vulnerable y lo rompen y él vuelve a cerrarse más y aún así sigue avanzando intentando hacerlo. ¿Por qué? Porque Jim Hopper, a pesar de muchas cosas de su personalidad que tenga y algo así, y bueno, y otros comentarios de la serie que, por ejemplo, comete básicamente un montón de crímenes de guerra y cosas así, pero bueno, eso dejémoslo de lado porque es la parte de la acción de la serie. Pero es alguien que quiere el bien para su comunidad, para la gente que quiere y para él mismo. Y eventualmente aprende a poder expresar eso, a poder quererlo y a poder sentirse realmente cómodo con estas cosas y a no tener miedo de empezar de nuevo su vida. Porque, de nuevo, él postergó tanto sus sentimientos, y acordemos que en una sociedad entre los 60 y los 80, que fue cuando le pasó todo esto a él, en la que no se hablaban de esas cosas, no se hablaban de los sentimientos, no estaba bien visto ir al psicólogo. Y aquí uno empieza a ver un patrón, sobre todo la gente de mi edad o más joven, viendo a sus padres o cosas así, que hay muchas veces que sobre todo a nuestros padres les cuesta un poco expresar lo que sienten, tanto las cosas buenas como las cosas malas, y, y es algo que no lo hacen de malo, sino que se criaron en una época totalmente diferente, y sí, ellos tienen la posibilidad hoy en día de cambiar y de ir al psicólogo, pero consideren que es una persona totalmente adulta, que se educó en una sociedad absolutamente diferente, y sobre todo si están en Chile, todos sabemos cómo fueran esas épocas. Chile entre los 70 y los 90 fue muy difícil. Y de aquí viene algo que nosotros al no tener que enfrentar estas cosas tan terribles podemos preocuparnos más por cosas más pequeñas como nuestros sentimientos, el cómo sentirnos cómodos, el tener más comodidades y flexibilidad en el trabajo, por ejemplo. Son cosas que han ido cambiando con la sociedad y que nosotros podemos ver reflejados en nuestros padres, cómo ven las cosas ellos y cómo las vemos nosotros. Y así podemos también tomar de la vida real para complementar con este personaje que es Jim Hopper, para formar un personaje que haya sufrido mucho y que tenga estas tramas. Porque claro, es fácil generar un personaje que sea veterano, que sea no sé qué cosa, que sea el último de su clan, pero es realmente difícil ponerse en el lugar de una persona que vivió eso e imaginar cómo sería su personalidad, cómo enfrentaría las cosas, cómo estaría viviendo día a día. Porque claro, uno piensa, no, y la venganza es como su motor que lo impulsa, pero también hay muchas otras cosas que vienen de mano con la venganza, que vienen de mano con este sufrimiento, que no vemos normalmente y que si las incluimos en un personaje, lo van a hacer mucho más verosímil. Va a ser un personaje con el que va a ser fácil conectar, un personaje que uno va a querer ver cambiar
y completar su arco no solamente para que se libere de esto, para que como que ponga la tapa en la olla para cerrarlo, o el último clavo en el ataúd, sino que también para que sea un personaje que cambie y que pueda expresar quizá este amor que tiene en el mundo. Y que es algo que eventualmente Jim Hopper logra hacer, logra aprender no solo a vivir con las cosas que vivió y aceptar sus sentimientos, los vuelve parte de ellos y por eso se vuelve un personaje mucho más sabio, que no siempre lo muestra, y es algo que me encanta, que sigue mostrando esta actitud de, oye, ya, pues esta cuestión hay que hacerla ahora, así como todos estos detalles y cosas así no están de más, pero es un personaje mucho más crecido, mucho más grande, mucho más amoroso, mucho más increíble. Y por eso yo creo que me encanta, porque yo desde el primer momento conecté harto con él, porque como ya dije, hay veces también que me ha costado mucho expresar mis sentimientos y he ido podido cambiando a lo largo de los años, pero también cómo fue creciendo y entender ese dolor, entender qué es lo que pasaba cuando uno no podía darle cierre a un proceso, cierre a un evento. Todas esas cosas uno las va aprendiendo con Jim Hopper. Y tal vez no solo aprendiendo, sino que también verse reflejado, verlo como un ejemplo y eventualmente como uno de tus personajes favoritos de toda la ficción. De hecho, una vez me disfracé de Jim Hopper, no creo que tenga una foto, voy a buscar, pero lo dudo. Y además ese día perdí mi sombrero, lo que fue muy, muy, muy terrible. Y bueno, todo este tema del sufrimiento en un personaje es algo que también todos podemos ver. Hay veces que es muy triste, sobre todo para nosotros los hombres, que la sociedad nos impide mostrar mucho lo que sentimos, lo que queremos, cómo estamos. Y hay veces que incluso nuestros propios amigos o familia nos pasan un poco por encima de cuando intentamos expresar nuestros sentimientos. Espero que ustedes no, pero me ha pasado más de una vez con un amigo y claro, también está esta cuota de broma y cosas así. Pero hay veces que vale una lata porque abrirse y contar las cosas es súper duro. Y sobre todo la gente que ha sufrido antes las cosas cuando ha intentado ser así es aún más difícil. Y este quizás es un llamado para ir y que le escriban a su amigo y le digan, oye, ¿sabéis qué? Gracias por ser mi amigo, man. Y puede ser algo tan simple como eso. Pueden ir al grupo y decirle, oigan, ¿saben qué? Estoy muy feliz de conocerlo. No tienen por qué abrir tanto su corazón y expresar todo. Si sus amigos le dan el espacio, atrévanse, háganlo. Pero en verdad, un mensajito así de vez en cuando no está de más. Cuidado con cómo hacerlo, porque a mí una vez alguien me habló y me dijo como, oye, muchas gracias por haber sido mi amigo todos estos años, así como súper bien y todo, y parecía un mensaje de despedida. Y todos sabemos lo que viene después de un mensaje así. Y es tanto que yo empecé a mandarle mensajes a la Mochi mientras me vestía, porque estaba con pijama, para partir a su casa directo. eh, y lo empecé a llamar a él y a la Mochi, eventualmente la Mochi me habla y me dice que a ella también le llegó, así que ahí dije, ya, mayor razón. Y cuando voy saliendo, este Mali me dice, ah, no, es que me acordé nomás. Claro, le pasó eso, dijo como que estuvo reflexionando sobre cómo había sido su vida y que había estado muy feliz de ser mi amigo. Y lo hizo de una forma pésima. Así que díganle a su amigo, quizás es bueno dejarlo claro y todo, o esperen un momento en alguna junta o algo para decirlo. También pueden decírselo a sus hijos, a sus parejas, díganle que la aman o lo aman. A sus hijos también exprésenle su cariño. Y a los hijos también, a sus padres, y también sepan que hay veces que los papás son pesados, cosas así, pero no siempre, o sea, pocas veces probablemente, es por ser malo o pesado lo como son los papás, sino que quieren cuidarnos. Y muchas veces no saben cómo hacerlo. Y lo hacen de forma pésima. Pero aquí un poco cuando dicen la intención de lo que cuenta, si bien no soy muy fan de esa frase, tengan en consideración eso, que puede ser que sus papás sean así porque no saben cómo expresarle el cariño. Y por eso también es súper importante saber cómo quiere la gente que lo quieran. Y un poco más de eso, recuerden que también no está mal sentir el dolor y pasar por cosas duras. Es algo que es terrible, pero nos ayuda a crecer. De hecho, hay un libro por Jonathan Hayden que se llama La hipótesis de la felicidad, que yo lo tengo acá, se puede conseguir en español, pero habla sobre esto mismo, sobre cómo el dolor y el pasar por cosas adversas, no solo a nosotros, sino que también a las sociedades, pero quizás es más interesante en el punto de las personas que nos ayuda a crecer. Y propone una hipótesis, yo creo que voy a hacer un capítulo específicamente dedicado a ese libro,
Y si bien normalmente acá hablamos de cosas para el hecho de poder como inspirarse, ser personajes, partidas o cosas así, o juegos de rol, probablemente hable de eso porque yo vi un video de Knowing Better, en el cual va a estar muy basado mi video, en el que hablaba sobre este libro y me sirvió mucho. Y me sirvió mucho para poder entender como hartas cosas que me estaban pasando y poder sacar lo bueno de esa experiencia. Y al final, crecer, que era lo que quería. También me gusta colgarme de una frase de Brennan Lee Mulligan, que es ahora conocido por estar mastereando a los de Critical Role y por muchas otras cosas, claramente, en el que él dice que cosas malas le pasan a la gente buena porque las cosas pasan todo el tiempo. Y depende de las personas decidir si esas cosas son buenas o son malas. Y obviamente aquí uno puede empezar a desglosar un poco la frase, pero la primera parte de que las cosas pasan todo el tiempo es algo muy real. Y como consecuencia de eso, a la gente buena le van a pasar cosas malas todo el tiempo, así como cosas buenas. Y a la gente mala le van a pasar cosas buenas y también le van a pasar cosas malas. Ahora depende uno de cómo se lo tome, si vea que no vale la pena, que es un castigo, cosas así, les aviso el tiro que no lo es. Es un tema de la vida. Y si están pensando, vaya, ojalá me pasaran cosas malas, a mí que soy bueno para poder crecer, vayan al psicólogo porque esa es una pésima idea. Otro tema que me gustaría tocar es sobre el atreverse a ser frágil. Es algo que es duro, pero es hermoso. Yo estuve en un ramo en el que fui ayudante que se llamaba La belleza de la fragilidad humana, con el profesor y sacerdote Federico Ponzoni, que de hecho ha jugado de Ireno conmigo, en el que hablábamos sobre esto, pues sobre lo bello que es algo frágil. Por ejemplo, ver una persona que puede tallar una cáscara de huevo y poder ver esta obra de arte puesta así, que es increíblemente frágil y si se cae se rompe. Ahora, no todas las cosas bellas son frágiles, pero muchas veces sí lo frágil es bello. Por ejemplo, estas ventanas que son de cristales muy delgados, que son muy frágiles. El vidrio en sí mismo es algo que hoy en día no lo vemos tan porque es muy común, pero es algo muy increíble. Pucha, estos jarrones antiguos que son reliquias, que están hechos con un material muy delgado también, y que hay que cuidarlo así como oro, hueso santo, y que es frágil y es hermoso. Y eso mismo se da con las personas también. Cuando una persona se atreve a ser frágil, se atreve a abrirse, es algo que es increíble. Y eso, de hecho, algo que me gusta mucho de un amigo mío, que no te voy a echar al agua, pero yo sé que sabes que estoy hablando de ti, por dos razones. La primera es que este video nació gracias a una conversación que tuvimos en Año Nuevo en mi cocina, pero lo segundo es que yo sé que tú sabes el proceso que has tenido. Y es muy increíble verlo, cómo se ha ido convirtiendo en esta persona que antes siempre tenía que aparentar ser duro o cosas así, a una persona que abre sus sentimientos y le ha costado mucho. Y hasta el día de hoy le cuesta, pero aún así se atreve. Y es alguien que no cansa de atreverse a ser cada vez un poco más frágil, a sentir las cosas, a llorar, a expresar lo que siente, a expresar el cariño que tiene por los demás y asimismo el miedo que tiene a que le pasen cosas malas o quedarse solo. Y eso no lo hace menos hombre, sino todo lo contrario, creo yo. También la memoria es frágil. Las cosas se nos olvidan, por eso es muy importante escribir las cosas, expresarlas, grabarlas, transmitirlas a otras personas y datos, por ejemplo, y memoria, poder archivarlo, clasificarlo y cosas así. Por eso los humanos tenemos esta obsesión con los museos, con la escritura, con archivar las cosas. Y un último punto que es más que nada un mensaje para la gente que puede estar en esta situación, y es que piensen que si ustedes tienen un cuchillo en la mano y lo están apretando, y les está doliendo ese cuchillo, les está cortando la piel, ¿cómo hacen para que deje de doler? Pueden mantener apretando, pueden apretarlo más, o la respuesta es soltarlo. Y al soltarlo, deja de doler, deja de cortar, deja de estar ahí presente. Y sí, va a dejar una herida que va a sangrar, que vas a poder cerrar eventualmente y va a cicatrizar. Y va a quedar una marca ahí por siempre. Una marca que te va a recordar a no tomar los cuchillos por el filo y a no apretarlos cuando te estén cortando. Pero también va a dejar de doler, que eso es lo más importante. Y también hay una frase que me gusta mucho, que la voy a decir completa para que se entienda, y voy a ser muy sincero, que es de Sebastián Piñera, que la dijo en el programa Elegidos del Mega,
Recordar es volver a traer al corazón. Y yo creo que es bueno recordar, porque esta es una herida que tenemos. Y las heridas uno puede hurgar en ellas hasta que termina convirtiéndolas en gangrena, o uno puede abrirlas, limpiarlas y cubrirlas para que puedan sanar. ¿Y para qué? ¿Para repetir los mismos odios, odiosidades, sufrimiento, muerte? No, todo lo contrario. Para que estas experiencias nos ayuden a crecer y poder iluminar los caminos del futuro. Y esta es una frase que a mí me ha resonado muchas veces en diferentes momentos cuando he estado mal. Y yo creo que también por eso muchas veces hablo sobre las cosas que me pasaron, que me duelen, y cosas que me siguen doliendo o que me dolieron. ¿Para qué? Para poder abrir esta herida y limpiarla. Y cuando uno tenía una herida así, que tiene que desinfectar la cosa así o que tiene pus, duele hacerlo. Y uno sangra y molesta, arde, y eventualmente esa herida se cierra y cicatriza. Y queda ahí, como una cicatriz que uno puede verla, recordar cómo se la hizo, recordar lo mucho que dolió y tenerla como recuerdo de cómo no hacer las cosas para no sufrir eso nuevamente. Así que espero que estos puntos le ayuden no solamente a ustedes a crear sus personajes, sino que también un poco a crecer. Ojalá que a alguien también le haya servido este video de forma quizás filosófica, psicológica, para lo mismo del video pasado, sentirse acompañado. Recuerden que por lo que sea que estén pasando, ustedes no están solos. No son la primera persona del mundo en haber sufrido por eso, haber pasado por algo. Y hay toda una comunidad de gente que está ahí dispuesto a escucharlos. Hay profesionales que pueden escucharlos y ayudarlos. Y también pueden conversar con sus amigos y seres queridos, pero para eso es importante abrirse. No quedarse con los sentimientos adentro y reflejarlos de formas con agresividad, estar desconectado, como Jim Hopper, que muchas veces estaba físicamente, pero en verdad psicológicamente no estaba ahí. Su mente estaba en otro lado, aunque cueste verlo. Estaba en un lugar en el que estaba sufriendo, teniendo la posibilidad de ser feliz. Y es algo que cuesta, y muchas veces cuando uno está en un hoyo, cuesta darse cuenta de eso y pensar que puede ser diferente, pero también cuando está en un hoyo deja de cavar. Así que espero que este video y esta divagación sobre poco salud mental les haya ayudado, les sirva y la usen para crecer también de aquí a futuro. Junto con el crear grandes personajes, ustedes también estén un pasito más cerca de cambiar, de enfrentar las cosas o de ser mejor persona. Pero yo no soy nadie para discutirlo, yo simplemente soy el tabernero Diego de la Taberna de Roca Roja y los veo la próxima vez que abra la barra. ¡Chao! Si te gustó el capítulo, por favor déjanos un like, comentario y suscríbete. De verdad nos ayudaría muchísimo. La Taberna de Roca Roja es auspiciada por nosotros mismos junto a nuestros patrones en Patreon. Agradecemos cariñosamente a Perla, Roberto y Felipe por su contribución al canal. Tú también puedes apoyar a la taberna en patreon.com/la taberna de Roca Roja. O si prefieres hacer una sola donación, puedes aportarnos en coffee.com/la taberna de Roca Roja. Puedes seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y Spotify, además de conversar con nosotros en Discord. La Taberna de Roca Roja es una producción de Diego Fischer y Moira Cataldo. Cuenta con licencia Creative Commons de atribución y compartir igual. Para ver una copia de esta licencia, visita el link en la descripción del capítulo.